Escuchen esto con atención, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es simplemente una operación militar más en el Medio Oriente. El Comando Central de los Estados Unidos acaba de lanzar la operación Epic Fury en Irán, y si creen que esto es solo un movimiento táctico aislado, están leyendo el tablero geopolítico con los ojos cerrados. Estamos presenciando en tiempo real una reconfiguración del poder global que lleva décadas gestándose. Irán no es un actor secundario en este drama, es una pieza central en el equilibrio energético, en las alianzas con Rusia y China y en la resistencia que varios países del sur global han intentado construir frente a la hegemonía del dólar y de las instituciones financieras occidentales. Cada bomba que cae, cada sanción que se impone, cada portaaviones que se despliega, tiene un costo económico que, al final, siempre termina pagando la clase trabajadora, tanto aquí en los Estados Unidos como al otro lado del mundo. Esto no comenzó hoy y no terminará mañana. Vamos a hablar con honestidad, como pocas veces se hace en los medios de comunicación principales de este país. Porque si uno enciende la televisión hoy, lo que va a encontrar es una narrativa muy cuidadosamente construida, una narrativa que presenta esta operación militar como si fuera una respuesta necesaria, como si fuera inevitable, como si no hubiera otra opción posible. Pero yo les pregunto, ¿inevitable para quién? ¿Necesaria según los intereses de quién? Esas son las preguntas que debemos hacernos antes de aceptar cualquier versión oficial de los hechos. Irán lleva décadas siendo presentado al pueblo estadounidense como el enemigo, como la amenaza, como el Estado que financia el terror y desestabiliza la región. Y sí, el gobierno iraní tiene sus propias contradicciones internas, sus propias formas de opresión que no debemos ignorar. Pero la pregunta más profunda, la que casi nunca se hace en los grandes medios, es la siguiente. ¿Por qué Irán se convirtió en lo que es hoy? ¿Por qué ese país tomó el camino que tomó después de 1979? Y para responder esa pregunta honestamente, hay que retroceder al año 1953, cuando la CIA, en colaboración con el gobierno británico, organizó y financió el golpe de Estado que derrocó al primer ministro democráticamente electo, Mohammad Mossadegh. ¿Y saben por qué lo derrocaron? Porque Mossadegh tuvo la audacia, la valentía de nacionalizar el petróleo iraní, de decir que ese recurso natural pertenecía al pueblo de Irán y no a las corporaciones británicas y estadounidenses que lo estaban extrayendo a precios ridículos. Eso fue suficiente para que Occidente decidiera eliminarlo políticamente e instalar en su lugar al Shah, a un régimen autoritario que fue conveniente para los intereses corporativos durante décadas, hasta que el pueblo iraní se cansó y la revolución de 1979 cambió todo. Digo esto no para justificar ningún gobierno, sino para entender el contexto, porque si uno no entiende el contexto, entonces cualquier acción militar parece razonable, parece justificada, parece que está respondiendo a una amenaza que surgió de la nada. Pero las amenazas no surgen de la nada. Las tensiones geopolíticas no aparecen espontáneamente, tienen historia, tienen causas, tienen responsables que muchas veces están mucho más cerca de nosotros de lo que queremos admitir. Ahora bien, hablemos de lo que esta operación significa en términos económicos, porque eso es algo que casi ningún analista en la televisión mainstream va a explicarles con claridad. Irán es uno de los países con mayores reservas de petróleo y gas natural del mundo. Está estratégicamente ubicado entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio. Controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se comercia globalmente. Si uno quiere entender por qué esta región es tan importante para los Estados Unidos, no necesita buscar muy lejos, solo tiene que seguir el dinero, seguir los intereses energéticos, seguir los contratos de las corporaciones
que operan en esa parte del mundo. Y aquí es donde la narrativa oficial empieza a mostrar sus grietas más profundas. Porque si la preocupación genuina de este gobierno fuera la seguridad del pueblo estadounidense, si la preocupación genuina fuera la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, entonces habría que preguntarse por qué tantos de los aliados más cercanos de los Estados Unidos en esa región son precisamente los estados menos democráticos, los que tienen los peores récords en derechos humanos, los que financian y exportan ideologías extremistas. Pero no, esos aliados son convenientes porque compran armas estadounidenses, porque mantienen sus reservas en dólares, porque permiten bases militares en su territorio. La geopolítica real rara vez tiene que ver con los valores que se proclaman en los discursos. La geopolítica real tiene que ver con el control de recursos, con el mantenimiento de estructuras de poder, con la protección de los intereses del capital financiero internacional. Permítanme hablarles ahora sobre algo que es fundamental para entender este momento histórico, y es la cuestión del petrodólar. Desde 1971, cuando Nixon desvinculó el dólar del oro, el sistema financiero global ha dependido de un acuerdo fundamental. El petróleo se compra y se vende en dólares. Eso significa que cualquier país del mundo que necesite petróleo, que es prácticamente todos, necesita primero tener dólares. Y para tener dólares necesita exportar bienes o servicios a los Estados Unidos o pedir prestado en dólares, lo que genera una deuda en dólares. Este sistema le ha dado a los Estados Unidos un privilegio extraordinario, el llamado privilegio exorbitante, que describió el economista francés Valéry Giscard d'Estaing. Le permite a este país importar más de lo que exporta, gastar más de lo que produce, porque el mundo siempre necesitará dólares para comprar energía. Ahora bien, Irán ha sido uno de los países que más activamente ha trabajado para romper con ese sistema. Ha firmado acuerdos con China para comerciar en yuanes, ha establecido mecanismos de trueque con varios países para evitar el dólar. Ha apoyado iniciativas dentro del bloque del BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, entre otros, para crear alternativas al sistema financiero dominado por el dólar y por instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y eso, mis amigos, eso sí que es una amenaza real para ciertos intereses, no una amenaza para el pueblo estadounidense trabajador, sino una amenaza para el sistema financiero que beneficia desproporcionadamente a las élites corporativas y bancarias de este país y de Europa. Entonces, cuando uno ve una operación militar como Epic Fury y se pregunta cuál es la motivación real detrás de ella, hay que considerar todas estas dimensiones, la dimensión energética, la dimensión financiera, la dimensión geopolítica en el contexto de la competencia entre las grandes potencias, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo entre los Estados Unidos e Irán, es parte de un tablero mucho más grande donde China y Rusia están expandiendo su influencia, donde el sur global está buscando alternativas a las estructuras de poder que han dominado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y los Estados Unidos, como potencia hegemónica, están respondiendo a ese desafío de la única manera que parece saber responder, con poder militar. Pero el poder militar tiene límites, y esos límites los hemos visto de manera muy dolorosa en las últimas décadas. Afganistán, 20 años de guerra, billones de dólares gastados, miles de vidas perdidas, tanto estadounidenses como afganas, y al final los talibanes terminaron controlando el país de todas formas. Irak, una guerra basada en información falsa sobre armas de destrucción masiva, que destruyó un Estado, creó un vacío de poder que permitió el surgimiento del Estado Islámico
y dejó al país en una inestabilidad crónica de la que todavía no ha podido recuperarse. Libia, Siria, Yemen, en todos estos casos, la intervención militar occidental prometió libertad y democracia, y en todos estos casos el resultado fue caos, fragmentación y sufrimiento humano masivo. ¿Quiere decir esto que Irán es perfecto? Absolutamente no. El gobierno de la República Islámica tiene enormes problemas internos, reprime a su propia población, especialmente a las mujeres, a las minorías, a los disidentes políticos. Eso es real y no debemos minimizarlo. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si una operación militar como Epic Fury va a mejorar la situación del pueblo iraní, va a traer más libertad, más democracia, más bienestar a las personas comunes que viven en Teherán, en Isfahán, en Shiraz. Y si miramos la historia con honestidad, la respuesta es casi con certeza que no. Las sanciones económicas que han aplastado a Irán durante décadas no han debilitado al régimen, han empobrecido a la clase media y trabajadora iraní. Y las operaciones militares, cuando generan destrucción y muerte, raramente producen democracia, generalmente producen resentimiento, radicalización y más inestabilidad. Quiero hablarles ahora sobre el impacto económico directo que esta escalada tendrá sobre nosotros, sobre el pueblo trabajador de los Estados Unidos, porque hay algo muy irónico y también muy trágico en el hecho de que las personas que más van a sufrir las consecuencias económicas de esta operación son precisamente las personas que menos se benefician del sistema que esta operación está diseñada para proteger. Cuando hay una escalada militar en el Golfo Pérsico, los precios del petróleo suben. Cuando los precios del petróleo suben, sube la gasolina, sube el costo del transporte, sube el costo de prácticamente todo lo que se produce y se mueve en esta economía. ¿Y quién paga ese costo? No son las corporaciones energéticas, que en realidad se benefician de los precios altos del petróleo. No son los grandes fondos de inversión que tienen posiciones en futuros de energía. Son los trabajadores, son las familias de clase media y baja que ya están luchando con la inflación, con los alquileres imposibles, con los salarios que no alcanzan, y hay más. Las guerras cuestan dinero, mucho dinero. El presupuesto militar de los Estados Unidos ya es el más grande del mundo, más grande que el de los siguientes 10 países combinados, y cada operación militar, cada despliegue, cada misil lanzado, ese dinero sale de algún lado, sale de los impuestos que pagamos todos, sale de la deuda pública que las generaciones futuras tendrán que cargar, sale de los programas sociales que podrían haber financiado educación, salud, infraestructura, vivienda asequible. Este es el costo de oportunidad que casi nunca se discute en el debate público. Cada dólar que se gasta en operaciones militares en el exterior es un dólar que no se gasta en las necesidades reales del pueblo estadounidense. Y hablando de costos, hablemos también de los costos humanos, que son los más importantes y los que más rápidamente se olvidan. Cuando se lanzan operaciones militares, cuando se bombardean ciudades y bases militares e instalaciones, hay personas que mueren, hay civiles que mueren, y esas personas tienen nombres, tienen familias, tienen historias, tienen sueños. No son simplemente daños colaterales, una de esas frases frías y deshumanizadas que se usan en los partes de guerra para hacer más digerible lo que en realidad es una tragedia humana. Y también hay soldados estadounidenses que arriesgan sus vidas, jóvenes de 18, 20, 25 años, muchos de ellos de comunidades trabajadoras, que ven el ejército como una de las pocas opciones de movilidad social que les ofrece este sistema. Eso también es parte de la realidad que hay que nombrar. Volvamos al contexto geopolítico más amplio, porque es fundamental para entender por qué este momento es particularmente peligroso. Estamos en un periodo de transición hegemónica,
un periodo en que el orden mundial que se estableció después de 1945 con los Estados Unidos como potencia dominante está siendo cuestionado por el surgimiento de nuevas potencias, principalmente China, pero también Rusia y el bloque de países que se está organizando alrededor del BRICS. Los historiadores y los economistas que estudian estos periodos de transición saben que son particularmente inestables, particularmente propensos a los conflictos, porque la potencia dominante que siente que está perdiendo terreno tiende a reaccionar de maneras que a veces escalan peligrosamente. China ha construido la segunda economía más grande del mundo y está proyectando poder en Asia, en África, en América Latina a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, que es básicamente un programa masivo de inversión en infraestructura en países en desarrollo que crea relaciones de dependencia económica y política hacia Beijing. Rusia, a pesar de sus enormes problemas económicos, sigue siendo una potencia nuclear y sigue proyectando influencia militar, como lo estamos viendo en Ucrania. Irán, en este contexto, es un actor regional importante que ha construido alianzas estratégicas tanto con China como con Rusia y que controla un espacio geográfico de enorme importancia estratégica. Entonces, cuando los Estados Unidos lanzan una operación como Epic Fury, no lo están haciendo en un vacío, lo están haciendo en un contexto en que China y Rusia van a estar mirando muy de cerca, evaluando las implicaciones, ajustando sus propias estrategias. Y eso crea riesgos de escalada que van más allá del conflicto bilateral entre los Estados Unidos e Irán. Los analistas más serios sobre seguridad internacional, aquellos que no están atados a los intereses de los contratistas de defensa o a los think tanks financiados por el complejo militar industrial, llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro de que una escalada regional en el Medio Oriente se convierta en algo mucho más grande si involucra a potencias nucleares de manera directa o indirecta. Quiero hablarles también sobre algo que me parece crucial para entender la política exterior de los Estados Unidos, y es la influencia del complejo militar industrial sobre las decisiones que toma este gobierno. Eisenhower, un presidente republicano, un general de 5 estrellas que había liderado las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, en su discurso de despedida en 1961, advirtió específicamente sobre el peligro del complejo militar industrial. Dijo que la influencia de este complejo sobre las decisiones de gobierno podría ser desastrosa. Y esa advertencia, que viene de alguien que conocía el tema desde adentro, es más relevante hoy que nunca. Las corporaciones de defensa como Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics generan enormes ganancias con cada conflicto militar. Sus accionistas se benefician cuando hay guerras, cuando hay operaciones militares, cuando hay tensiones que justifican aumentos en el presupuesto de defensa. Y estas corporaciones invierten cantidades masivas de dinero en lobbying, en financiar campañas políticas, en contratar exfuncionarios del gobierno y exmilitares para que defiendan sus intereses. Eso no es una teoría conspirativa, eso es información pública documentada que cualquiera puede verificar. Y hay algo más que quiero que consideren. La narrativa sobre Irán que se construye en los medios de comunicación mainstream de este país no es accidental. Es el resultado de años de trabajo para posicionar a ciertos actores como amenazas y a otros como aliados, independientemente de sus comportamientos reales. ¿Por qué Arabia Saudita, que ejecuta más personas que casi cualquier otro país del mundo, que reprime sistemáticamente a las mujeres y a las minorías, que financió a los perpetradores del 11 de septiembre según los propios documentos desclasificados del gobierno estadounidense, es considerada
un aliado estratégico, mientras que Irán es el demonio? La respuesta, una vez más, está en los intereses económicos y geopolíticos, no en los valores que se proclaman en los discursos oficiales. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en esta construcción de narrativas. Cuando hay una operación como Epic Fury, los canales de noticias van a traer a sus expertos, a sus analistas, a sus exgenerales, muchos de los cuales son pagados como consultores por las mismas corporaciones de defensa que se benefician de los conflictos. Van a usar un lenguaje muy específico, van a hablar de objetivos militares, de precisión quirúrgica, de amenazas neutralizadas, van a hacer que todo parezca limpio, técnico, necesario, y van a hacer muy poco por contextualizar históricamente lo que está ocurriendo, por explicar los intereses económicos que están en juego, por dar voz a las perspectivas iraníes o a las de los países vecinos que van a sufrir las consecuencias de esta escalada. Por eso es tan importante que nosotros, como ciudadanos, como personas que queremos entender el mundo real, busquemos fuentes alternativas de información, hagamos las preguntas que los grandes medios no hacen, exijamos a nuestros representantes electos que rindan cuentas sobre las decisiones que se toman en nuestro nombre y con nuestro dinero. La democracia no funciona cuando la gente acepta pasivamente las narrativas oficiales. La democracia funciona cuando hay ciudadanos informados y críticos que exigen transparencia y responsabilidad. Quiero también hablarles de las implicaciones que esta operación tiene para la región más amplia del Medio Oriente, porque el Medio Oriente no es solo Irán, es un mosaico increíblemente complejo de países, de comunidades, de identidades religiosas y étnicas, de historias entrelazadas. Irak, que comparte una larga frontera con Irán y donde hay una presencia significativa de grupos aliados a Teherán, va a verse afectado directamente. El Líbano, donde Hezbollah, que tiene vínculos profundos con Irán, es un actor político y militar poderoso, podría verse arrastrado a una escalada. Siria, Yemen, Gaza, todos estos conflictos que ya estaban activos van a verse afectados por una escalada entre los Estados Unidos e Irán. La región entera podría entrar en una dinámica de inestabilidad que afectaría a decenas de millones de personas. Y esto también tiene implicaciones para Europa, que ya está lidiando con las consecuencias de la guerra en Ucrania, con la inflación energética, con las crisis migratorias. Una escalada en el Medio Oriente podría generar nuevas olas de refugiados, nuevas crisis humanitarias, nuevas presiones sobre sistemas sociales que ya están al límite. La globalización significa que los conflictos ya no son contenidos en las regiones donde ocurren. Sus efectos se propagan a través de las cadenas de suministro, de los mercados financieros, de los flujos migratorios, de las dinámicas políticas internas de países que están muy lejos del epicentro del conflicto. Y entonces volvemos a la pregunta fundamental, la pregunta que debería estar en el centro de cualquier debate serio sobre esta operación. ¿A quién sirve esto? ¿A quién beneficia esta escalada? No al pueblo trabajador de los Estados Unidos, que va a pagar con sus impuestos y con los precios más altos que va a enfrentar en la economía. No al pueblo iraní, que va a sufrir directamente las consecuencias del conflicto. No a los pueblos de los países vecinos, que van a vivir con la inestabilidad y la violencia que se derrama de estas operaciones. Entonces, ¿a quién? A las corporaciones de defensa, que van a ver sus acciones subir, a las compañías energéticas que se van a beneficiar de los precios más altos del petróleo, a los actores geopolíticos que quieren mantener la hegemonía del dólar y del sistema financiero occidental, a los que tienen interés en que ciertos recursos naturales permanezcan bajo cierto tipo de control. Esta no es una visión cínica del mundo.
Es una lectura materialista de la historia que pregunta quién tiene el poder, quién toma las decisiones, quién se beneficia y quién paga los costos. Es la misma lectura que nos permite entender por qué las guerras se repiten, por qué el ciclo de intervención, destrucción y nueva intervención parece no tener fin. No porque los seres humanos seamos inherentemente violentos o porque haya enemigos naturales entre las naciones, sino porque hay estructuras de poder, hay intereses económicos, hay sistemas que se reproducen a sí mismos precisamente a través de estos ciclos de conflicto. La historia nos enseña algo muy claro. Los imperios no colapsan porque los derroten militarmente en la mayoría de los casos. Los imperios colapsan cuando sus contradicciones internas se vuelven insostenibles, cuando el costo de mantener el sistema es mayor que los beneficios que produce, cuando el pueblo que supuestamente se beneficia del imperio empieza a ver que en realidad está pagando por él sin recibir nada a cambio. Y hay señales preocupantes de que los Estados Unidos están en ese tipo de momento histórico. La desigualdad económica es la más alta que ha sido en un siglo. La infraestructura del país está deteriorada. El sistema de salud deja a decenas de millones de personas sin cobertura adecuada. Las universidades son accesibles solo para quienes pueden endeudarse por décadas. Y mientras tanto, el presupuesto militar sigue creciendo. Las operaciones en el exterior se multiplican y se le pide al pueblo trabajador que confíe en que todo esto es necesario para su seguridad. La verdadera seguridad no viene de tener más portaaviones en el Golfo Pérsico. La verdadera seguridad viene de tener trabajo digno, salud garantizada, educación accesible, vivienda asequible, una comunidad donde la gente pueda prosperar. Eso es lo que deberíamos estar exigiendo. Eso es lo que deberíamos estar construyendo. Y cada dólar que se va en operaciones como Epic Fury es un dólar que no está yendo hacia eso. Ese es el intercambio real, el que casi nunca se nombra, el que tenemos que empezar a poner en el centro de la conversación política de este país si queremos construir algo diferente, algo mejor, algo que realmente sirva a la mayoría de las personas y no solo a los que ya tienen todo el poder y todo